No, hasta donde puedo rastrear mis antepasados llegaron por 1840 aproximadamente, en el marco del desastre que significaron las guerras carlistas en España, en el norte de España, con reclutamiento forzoso, una cantidad de cosas. Y seguramente que dispararon para acá, como tantos vascos que vinieron en esa época y otros que fueron a la Argentina. Un torrente, cantidad de apellidos que andan por ahí. En ese torrente vinieron ellos, encontraron el país dividido en la Guerra Grande y participaron en los trabajos. Los vascos tenían determinada actividad, ladrilleros, hoy diríamos eran un poco tamberos, luchadores por la vida. ¿Cuál es la importancia de la venida de culturas diferentes a un país como el nuestro? En primer término, hicieron el país en gran medida sobre un tronco muy herido de viejos emigrantes y algunos descendientes de desertores de los barcos, algunos indígenas que pasaron a la clandestinidad porque para preservarse se fueron encubriendo. Sobre ese viejo tronco un poco gaucho va a caer una luz de migrantes muy fuerte, que en los momentos, hasta donde mi memoria me funciona, creo que el primer censo que se hizo en Montevideo lo hizo Nicolás Granada por 1880 y se encontró con esta maravilla. La gente que hablaba italiano era mayoría. Desde luego, después fueron absorbidos, pero eso habla del impacto que significaba. En ese alud que llegó muy fuerte de Italia por la década del 70 van a llegar mis antepasados por línea materna. Eran inmigrantes que venían de Génova, de un pequeño pueblito que hay cerca de Génova, gente que trabajaba un pedacito de viña, el moscato, y las convulsiones de Italia, la guerra por la unidad italiana, la gesta garibaldina, todo eso, las contradicciones político-militares, porque desembocaban en guerra, hizo muy fuerte también la emigración italiana. ¿Son esos actos de violencia los que generalmente provocan el desarraigo y después, bueno, el tener que adaptarse a una nueva sociedad? Hay dos causas, la pobreza, la dificultad económica y la seguridad por el clima que impone las guerras, con reclutamiento forzoso y con todas esas cosas. Yo hace unos años estuve en el País Vasco, en el municipio Musica se llama, con el doble X. Un lugar de una belleza. Y llegué a esta conclusión. Qué mal andaría mis antepasados por haber disparado en un lugar tan lindo, tan hermoso, ¿verdad? Y no fueron los únicos, no era un caso excepcional, fue casi masivo, por ahí están tantos apellidos vascos que he puesto en la nomenclatura nacional. Y bueno, los de línea materna recalaron allá en Colonia, porque había una sucesión García de Zúñiga, que tenía la calera de las huérfanas, una estancia como de 300 y pico mil hectáreas, una cosa monstruosa que venía de la época de la colonia. Y ahí hubo todo un proceso de colonización privada. Favorecían de que vinieran gente de Italia o de España y le vendían pedacitos de tierra a plazo. Teníamos un país muy despoblado también en aquel momento. Terriblemente despoblado. Eso fue lo que le dio esa fisonomía a Colonia tan particular. Pero era gente que venía de un medio, si se quiere, técnicamente un poco más adelantado y todo lo demás, trajeron ciertas costumbres, ciertos hábitos. Yo creo que sus consecuencias llegan hasta hoy. ¿En qué sentido? Colonia fue un departamento de una clase media, esta gente prosperó en gran medida. Nunca fueron los grandes terratenientes de miles de hectáreas,
pero tuvieron una característica laboral muy progresista, muy proclive a la inversión tecnológica, el cambio tecnológico. Se da ahí un choque entre culturas, porque digo, viene la persona que viene a un país, una persona que llega a un país nuevo, viene con unas ganas de trabajar, a veces que no tiene el mismo poblador que el poblador criollo. ¿Qué es lo que ha pasado con los turcos, lo que pasaron con los judíos? Nos pasa a nosotros afuera del país. Claro, porque el que los se va de acá. van y hacen cosas que acá no las hacían. Voy a Nueva Zelanda, me encuentro con un chiquilín que estaba trabajando en un tambo, trabajaba 14 horas por día, 6 días por semana, después se tomaba 3. 14 horas. Era el hijo de un tambero acá, pero acá no había ordeñado una vaca. Sí, sí, es así. ¿Cuándo surge la idea de traer a estas familias sirias aquí a nuestro país? A mí se me fue gestando por lo siguiente, la conciencia de que hay cada vez más una responsabilidad mundial de los países centrales, y cuando me describen el canciller la situación de la gente en el Líbano, y vi en algunos programas cuando le pintan ese desierto lleno de carpas, donde no ve un pasto, uno ve un doble problema, pobreza, sí, pobreza, pero con una guerra, y con una guerra por delante con signos de medio interminables, de vaya a saber hasta cuándo, no se sabe lo que pasa. No es una guerra que digamos, el Líbano es un país pequeño, tiene en superficie, será de las dimensiones de Rocha, tiene como 4 millones de habitantes y le cae más de medio millón encima de golpe. ¿Qué hace el mundo? ¿No podemos evitar la guerra? ¿No podremos contribuir en parte en el mundo a minorar los costos, sobre todo en la gente más joven? Un hombre como usted que en un momento de su vida tuvo que vivir en violencia. Sí. Cuando va creciendo, porque uno piensa de una manera cuando es joven y a medida que va madurando, a veces mantiene las ideas, pero esas ideas se van metamorfoseando, por decirlo de alguna forma. Sin vuelta. ¿Siente de otra manera el hecho de decir, vamos a sacar a estas personas de este ámbito para traerlas a otro? No existe, mirando hacia atrás se puede especular con mucha razón de que había guerras justas y guerras injustas. Por ejemplo, las guerras de la independencia. Pero hoy, con el adelanto tecnológico y los medios que existen, uno llega a esta conclusión, no hay ninguna guerra que sea justa. Porque siempre pagan los platos rotos todos los más débiles. Estos gurises que están ahí viviendo en campamentos, ¿qué tienen que ver con la guerra de Siria? Sin embargo, tienen un horizonte, familias frustradas, pérdida de familiares, sin casa para vivir, etcétera, etcétera. Creo que en el mundo de hoy, con los medios que hay hoy, hay que luchar contra toda forma de guerra. ¿Usted ha pretendido poner un ejemplo a nivel mundial en ese sentido? No, yo pienso ganarme el derecho ahora en diciembre, cuando el Uruguay asume la presidencia de UNASUR, hay que hacer algo, hay que dar una mano. Brasil debe tener unos 12, 13 millones de origen árabe. Sí. Chile tiene una población importante, también la Argentina. Algo podemos hacer, no para evitar la guerra de Siria, pero para minorar el costo. Tuvo la oportunidad de estar con estas personas, ¿verdad? Sí, sí. Hay como dos actitudes, ¿no? Yo tuve la oportunidad de por lo menos entrar a los maristas y hay dos actitudes que quedan bien marcaditas, ¿verdad? La de los niños, que los niños están felices, están jugando, digo, los niños son inconscientes en muchos aspectos. Son los que más fácil se entregan. Y la de los adultos. Sí. La de los adultos que están mirando todo a su alrededor, como el que llega nuevo a cualquier lado, ¿verdad? Después vi algunos jóvenes que estaban como hasta que deprimidos, como que en un principio la adaptación cuesta. ¿Cuál es el plan
que se está preparando para estas personas No, nosotros, y su inserción en la sociedad uruguaya? Nosotros pensamos ofrecer un lugar de trabajo, fundamentalmente en la actividad privada, con gente que ha aparecido, que quiere dar una mano. Y seguramente, como cualquier cosa experimental, habrá algunas cosas que caminarán y otros que fracasarán y otros que van a querer volver. Y seguramente se va de toda la panoplia. Pero también va a haber gente que va a tirar para que vengan otros. Porque eso es inevitable en un mundo intercomunicado. Y acá viene una visión más casera del asunto. El Uruguay es un país cuyo origen común son los barcos. Después vinimos de muchas partes. Y logramos acrisolar y formar un nosotros con sentidos de arranque de muy distintos lados. Los momentos de mayor desarrollo y crecimiento del Uruguay cuando tuvimos aludes inmigratorios. En época de don José Valladolid. Vamos de acuerdo, de gente que no venía con plata, de gente que venía a trabajar. A trabajar, todo. A crear plata. Es decir, la riqueza es hija del trabajo. Y solo del trabajo. A veces le digo, mire que la mitad de estos muchachos que se queden en el país, con los impuestos que van a pagar, la riqueza que generan, cubren largamente lo que gastamos en eso. Si se quiere mirar por el sentido económico, no hay ninguna inversión que más redituable que la de fomentar la peripecia humana, porque tú mientras vives generas riqueza, pagas impuestos, consumes, generas trabajo, etc. En contrapartida a todo lo que pasó, a toda la polémica con respecto a los presos de Guantánamo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo le cayó a usted que el Uruguay sí recibiera con beneplácito a estas personas? Porque usted es muy crítico del pueblo que usted gobierna, ¿verdad? ¿Cómo le cayó el efecto positivo de la gente en esto? Es que en el fondo el pueblo uruguayo tiene conciencia de esta cuestión de dónde venimos. No somos racistas discriminatorios. Somos el país más laico de América Latina. Tenemos tácitamente en el seno de nuestro pueblo una enorme tolerancia y un enorme respeto. Y es una de las mejores virtudes que tiene el Uruguay. Y yo creo que a partir de eso, y pienso de que tenemos que estar abiertos y cultivar ese sentido en un país que tiene una fuerza de trabajo bastante envejecida y que en la biología hay una cosa que se llama el vigor híbrido. Sin duda. También se aplica a lo humano. Cuando nosotros logramos la relación de gente de orígenes distantes y distintos, logramos una descendencia en términos promedio mucho más comprometida, feraz y creadora que sus propios padres. Muchas gracias por recibirnos, presidente. Gracias a ustedes.